Bien, hola, buenas a todas y todos. Soy Cristóbal Ortiz, ayudante de estadística multivariada en la sección 2, y hoy día voy a realizar el video tutorial donde vamos a revisar la práctica 5, cuyo propósito es introducir el concepto de regresión multivariada, ¿ya? Esto lo vamos a hacer a partir de la incorporación de dos o más predictores en el modelo. En específico, lo que vamos a analizar van a ser los determinantes del promedio en la universidad, ¿ya? Entonces, como siempre, nos vamos a nuestra página de estadística multivariada, nos vamos acá en la barra superior a la pestaña de contenidos. En contenido vemos esta columna izquierda que hace las veces de un índice, y aquí podemos hallar la práctica 5 de regresión múltiple, que es el tema que vamos a tratar hoy día. Y vamos a leer brevemente los objetivos de esta práctica para después ir a buscar el código, ¿ya? Yo voy a estar mirando constantemente acá y allá porque estoy con dos pantallas, ¿ya? Entonces, eh, en esta práctica nos vamos a enfocar en el concepto de regresión múltiple a partir de la incorporación, como les decía, de dos o más predictores en el modelo. Vale decir, el requisito mínimo para que sea una regresión múltiple es que haya al menos dos predictores, obviamente, ¿ya? Y para realizar todo este análisis vamos a utilizar un ejemplo de uno de los textos de cabecera del curso, que es de Bullrich, ¿ya? Ahí lo pueden revisar en la bibliografía para mayores detalles, si es que quieren. Entonces, antes de ir al código propiamente tal, les cuento que uno de los ayudantes, Andreas Laferte, nos facilitó los códigos de las prácticas en este repositorio en GitHub. Entonces, acá tienen la dirección, si la pueden buscar por ustedes mismos, pero imagino que se las vamos a compartir prontamente, ¿ya? github.com/andreas-laferte/multivariada, ¿ya? Y ahí encuentran, en específico en la carpeta de processing, todos los códigos relativos a los prácticos, ya desde el primero hasta el último. Entonces, nosotros necesitamos el código de la clase 5 y tenemos varias maneras de poder mandar este código a un script. La manera más rústica es, por ejemplo, copiar todo esto, control C, lo copio y lo pego en un script nuevo, pero hay otras maneras un poco más sofisticadas, por ejemplo, bueno, aquí lo tengo traducido al español, pero si le pongo raw, por ejemplo, que es como crudo, me imagino que significa, podemos guardar esto, ¿verdad? Lo guardamos y nos queda en un documento .text, como los blocs de notas que usamos usualmente en Windows, pero lo importante es que ahí va a estar almacenado el código y luego lo pueden copiar y pegar en un script, ¿ya? También pueden hacer lo mismo, por cierto, acá en la práctica, pueden ir copiando y pegando para ir haciéndolo a medida que van avanzando en la página de la práctica. Entonces, ahora sí, nos vamos al código, que yo ya lo tengo listo, y como siempre, todo código que yo hago debe tener alguna identificación que me permita saber qué es lo que se va a hacer en este código, ¿ya? En este caso, la práctica 5, donde vemos la regresión múltiple, ¿ya? Y aquí un paso, yo le pongo el paso 0 porque es opcional, no es 100% obligatorio, pero es recomendable por temas de orden, ¿ya? Que es establecer la carpeta de trabajo, ¿ya? Aquí está la ruta de mi carpeta de trabajo que yo tengo en mi computador, que es un poquito larga, no vamos a entrar en mayores detalles, pero con el comando cwd, entre paréntesis y entre comillas, la ruta, me queda establecida la carpeta de trabajo, ¿ya? ¿Cómo compruebo yo que estoy trabajando en esa carpeta de trabajo? Acá en el entorno de R puedo ir a Fields y ya veo que estoy en la carpeta que indiqué, o con otro comando que es getwd, otra función, entre paréntesis, nada aquí como ven, y como ven en la consola me dice que efectivamente estoy trabajando en la carpeta de trabajo que le indiqué, ¿ya? Entonces, paso número 1, como siempre, cargar las librerías necesarias para hacer todo tipo de análisis en R, ¿ya? Esto siempre lo vamos a hacer con Pacman y su función en específico que es Piloat, porque esto nos permite evitar duplicar descargas, ¿ya? Pacman sabe cuáles son los paquetes que ya están instalados en mi entorno de R, entonces
Si yo le indico a Pacman que, por ejemplo, tiene que cargar este paquete, solamente lo carga y no lo instala, porque él ya sabe que está instalado, como les decía. Entonces, lo ejecuto y seguimos, ¿ya? Paso número 2, como siempre también, cargar la base de datos, ¿ya? Esta base de datos viene precargada en esta, librería, que es la librería Bullrich, ¿ya? Entonces, por eso yo la llamo de una manera tan simple, ¿ya? Cuando uno instala la librería Bullrich, se crea automáticamente una base de datos predeterminada que se llama GBA1, ¿ya? Y así hay muchos más ejemplos en Bullrich. Entonces, corro este comando y como ven acá en mi entorno, en environment, ya veo que está la variable, perdón, la base de datos GPA1, ¿ya? Entonces, como podrán ver, en la práctica, vamos a la práctica, aquí estamos en la práctica, vamos a ocupar 3 datos en específico para esta práctica, que es call GPA, ¿ya? Que significa college, y GPA son las notas, que le vamos a llamar promedio de calificaciones en la universidad, en una escala de 0 a 4. Tenemos una segunda variable que es HSGPA, High School, viene de High School, que es el promedio general de calificaciones de enseñanza media, ya también en una escala de 1 a 4. Y tenemos finalmente ACT, que es el puntaje en el examen de admisión a la universidad, que va de 16 a 33 puntos. ¿Ya? Entonces, volvemos a nuestro código, ya sabemos cuáles son las variables que tenemos que seleccionar, porque GPA tiene muchas más variables que esas 3. ¿Ya? Entonces, ustedes saben, para seleccionar variables, la manera más fácil, más rápida, es con la librería dplyr y en específico su función select. ¿Ya? Estos 2 puntos seguidos quiere decir que yo le estoy indicando a R que ese select pertenece a la librería dplyr. ¿Por qué? Porque hay otras librerías que pueden tener otras funciones que se llaman select, entonces R no sabe eso y no sabe cuál ocupar. ¿Ya? Eso pasa, no es algo tan raro, así que siempre que no le funcione una función, valga la redundancia, y ustedes saben que la librería de esa función está instalada, una manera de poder solucionar eso es llamando a la librería con esos 2 puntitos, ¿ya? Entonces, ejecutamos, quedamos con las 3 variables, aquí si ven en environment, ya me quedaron 141 observaciones de 3 variables, y ya tenemos saldado todo lo que es el procesamiento de datos. Esto nunca es tan fácil, pero para efectos del práctico, se lo simplificamos a fin de que nos centremos en el análisis estadístico, ¿ya? Entonces, un tercer paso, siempre necesario, ya sea que esté procesando o analizando datos, es ver los descriptivos de mis variables, ¿ya? Con ese comando, no voy a entrar en detalle en él, podemos obtener esta tabla, ¿ya? Yo la puedo agrandar también, y esta tabla me entrega un descriptivo bien detallado de mis variables. Aquí están mis 3 variables, tenemos la media, los mínimos, los máximos, tenemos cuántos valores distintos tienen, tenemos cómo se grafica su variabilidad, tenemos si es que existen NA, entre otras. ¿Ya? Siempre es bueno dar un primer vistazo a las variables, porque, por ejemplo, yo puedo saber si efectivamente las variables están variando, ¿ya? Si no se acumulan en un solo valor. En este caso, todas mis variables efectivamente están variando. No hay ninguna acumulada ni en la parte alta ni en la parte baja. Entonces, ya uno puede intuir que puede hacer un análisis estadístico como la regresión, que siempre necesita de variabilidad, ¿ya? Entonces, para eso sirve ver los descriptivos, incluso si es que ya pasé por la fase de procesamiento de datos, ¿ya? Y en esa también me sirve. Entonces, eso con los descriptivos. Como siempre, sigo la lógica de, de cómo le hemos enseñado que tiene que seguir el orden de los códigos. Lo que viene después de los descriptivos es ya el análisis
bivariados o los contrastes de hipótesis, etcétera. Y en este caso vamos a ir rápidamente a lo que es la regresión simple, y ya la hemos visto, la hemos trabajado. Entonces, con estas variables, yo creo la regresión con la función LM, ya, acá le indico cuál es la variable I con el GPA, las notas de la universidad, y cuál es la variable X que voy a ocupar en este caso, que es una regresión simple, que es solo una, que va a ser el puntaje en la prueba de admisión, ¿ya? Entonces, corro este comando, la puedo ejecutar con un summary, voy a obtener por consola una serie de estadísticos, pero siempre lo más presentable es esta famosa tabla de regresión, donde yo visualizo principalmente los betas de regresión, ¿cierto? La significancia estadística, las observaciones y la bondad de ajuste, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? Lo que sabemos hasta el momento es interpretar el beta de regresión en una regresión simple, y me parece que también sabemos, creo que no me estoy equivocando, pero me parece que alcanzamos a ver también el concepto de bondad de ajuste, el R cuadrado, ¿cierto? Entonces, rápidamente, ¿cómo interpreto esto? ¿Ya? Lo interpreto de la siguiente manera. ¿Ya? Tenemos que el beta de regresión asociado a la variable puntaje en la prueba de admisión es 0,03. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que por cada unidad que aumente el puntaje de la prueba de admisión, mi variable I, en este caso son las notas de la universidad, van a aumentar en 0,03 puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué quería decir el R cuadrado? El R cuadrado, como ustedes sabrán, es la varianza explicada. ¿Qué quiere decir? Que este modelo que incorpora solo una variable me está explicando el 0,043 de la variación de mi variable I. En este caso, como ya vamos viendo, mi variable I es el puntaje, perdón, las notas que tengo en la universidad, ¿cierto? Ya, entonces, eso con las interpretaciones. Pero ahora, ¿qué me están queriendo decir estos números? Me están queriendo decir que, en primer lugar, ACT, que es el puntaje en la prueba de admisión, tiene un efecto bajo sobre las notas que tengo en la universidad. Asimismo, este modelo que incorpora solo esa variable tiene una bondad de ajuste sumamente baja. Entonces, ¿qué puedo intuir yo ya de manera estadística al ver este tipo de resultados? Es que básicamente tengo unos predictores malos, ¿ya? Mis predictores no me están explicando mucho de la varianza de lo que yo quiero explicar. Entonces, obviamente, lo que procede es incorporar más variables o mejores variables que expliquen de mejor manera el constructo que yo quiero explicar, que en este caso es el promedio de las notas de la universidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago esto de incorporar más variables, más predictores? ¿Ya? Existen, yo diría que al menos dos opciones. Una opción, obviamente, que es la más recomendada, es la opción, pongámosle el nombre por teoría. Quiere decir que uno, en base a la literatura que revisa, ya sabe cuáles son los predictores de ciertas variables, entonces uno los va a testear empíricamente para saber si efectivamente es así o no, ¿ya? Eso es lo que se hace usualmente, porque se entiende que no estamos trabajando en el vacío y que antes de nosotros se han hecho aportes muy valiosos en casi todos los temas, ¿ya? Nunca vamos a descubrir la rueda. Y una segunda opción es empezar a hacer un proceso iterativo, en este caso en R o en cualquier software estadístico, en el cual yo voy metiendo variables, voy haciendo correlaciones y parto del supuesto de que si tengo una variable que se correlaciona bien con otra, entonces si yo la incorporo al modelo,
puede que esa variable esté explicando a la que quiero explicar, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro, ¿ya? En este caso, volviendo al código, vemos que, a ver, no sé si vamos a compartir de nuevo porque me parece que estaba compartiendo código. Puede ser que sí, pero me quería asegurar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una correlación, vamos a hacer dos correlaciones, vamos a volver hartos pasos para atrás y las vamos a graficar, ¿ya? Veamos qué nos dicen estas correlaciones. Ya aquí estamos en el análisis básico de la correlación, no estamos yendo todavía a la regresión múltiple. Entonces, aquí tengo mis dos correlaciones. Entonces, tengo una primera correlación, y es la correlación entre las notas de la universidad y el puntaje de admisión, y una correlación moderada. Ya tiene un R de Pearson de 0,21 y una correlación moderada. Existe efecto, pero este efecto no es tan grande, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Cuando yo les decía que uno empezaba a iterar, empezaba como a probar si es que habían variables que se correlacionaban a aquella variable que yo quiero explicar, uno empieza a ver este tipo, si existe correlación, digo. Entonces, veo que si correlaciono las notas de la universidad con las notas del colegio, obtengo un R de Pearson mucho mayor que en el caso anterior, ¿ya? Ya ese es un R de Pearson todavía moderado, pero mucho, mucho mejor. Entonces, ¿qué puedo concluir yo de esto? Que si ya incorporando esta variable en el modelo de regresión, en la regresión simple, ya tenía cierto efecto y ya existía, aunque era mínimo, una bondad de ajuste, ya existía una varianza explicada. Si yo incorporo otra variable que tiene mejor correlación, entonces voy a estar prediciendo mejor ese modelo. Voy a obtener una mejor bondad de ajuste, ¿ya? Ese es el supuesto, pero obviamente se tiene que testear empíricamente. Aquí no hay que dar nada por supuesto, solamente que lo que es el análisis descriptivo y el análisis bivariado correlacional nos dan ciertas pistas de cuándo vamos a hallar variables con efecto significativa y cuándo vamos a obtener una buena bondad de ajuste, ¿cierto? Entonces, ¿qué procede ahora? Incorporar esta nueva variable, que son las notas que se obtuvieron en el colegio, en el modelo de regresión. Y ahí vamos a obtener lo que es la regresión multivariada, porque ya vamos a estar teniendo dos predictores, no solo uno. Entonces, me voy al código y lo que se hace usualmente, si bien yo les dije que íbamos a generar un modelo de regresión múltiple en el cual vamos a incorporar dos predictores, lo que se hace usualmente con motivo de ir comparando modelos es hacer etapas sucesivas. Entonces, voy a hacer un primer modelo que era exactamente igual al modelo de regresión múltiple que vimos anteriormente, en el cual el único predictor es el puntaje que se tiene en la prueba de admisión. Vamos a hacer un segundo modelo en el cual la única variable, este también es un modelo de regresión simple, la única variable va a ser las notas obtenidas en el colegio, y vamos a hacer un tercer modelo, que este ya es propiamente el modelo de regresión múltiple, el cual incorpora tanto la variable puntaje de admisión como la variable promedio de notas en el colegio, ¿ya? Entonces, creo estos tres modelos y procedo a graficar los tres, ¿ya? Con ese comando. No nos vamos a tener tanto en temas de otros comandos, porque como les decía al principio de la práctica, lo que importa es la interpretación estadística, ¿ya? Entonces, vamos a agrandar esto. Tenemos nuestra tablita, ¿ya? Aquí hay varias cosas que decir. Pero antes de eso, les quería decir que para realizar el modelo de regresión múltiple en R, simplemente se procede de la misma manera que la regresión simple.
perdón, había dicho para hacer regresión simple, pero no, era para hacer regresión múltiple. ¿Ya? Para hacer la regresión múltiple se procede de la misma manera que la regresión simple, pero solamente se le agrega con un más la segunda variable. Entonces aquí yo tengo las dos variables sumadas. ¿Ya? Entonces, nos vamos nuevamente a la tablita, a la famosa tablita que van a ver ustedes aquí mucho en adelante. Entonces, hartas cosas que decir con esta tabla. Vamos a ir analizando modelo por modelo, del modelo 1 al modelo 3. ¿Ya? Entonces, lo primero que habría que decir sobre el modelo 1, que ya lo vimos hace un rato, es que el beta de regresión asociado a el puntaje en la prueba de admisión es 0,03. ¿Ya? Y eso quería decir que por cada unidad que aumenta el puntaje en la prueba de admisión, las notas en la universidad iban a aumentar en 0,03. ¿Ya? Yo les decía que ese era un efecto bajo y también que teníamos un R cuadrado bajo. Entonces, este modelo que incorpora solo esa variable, solo ese predictor, ACT, no es un modelo que explique la varianza de la variable I. Es un modelo que ajusta poco, digamos. No tiene mucha bondad de ajuste. Entonces, ¿qué pasa si yo miro el modelo 2? El modelo 2 es una regresión simple también, como les decía, pero esta regresión simple, en vez de incluir el puntaje en la prueba de admisión, incluye las notas promedio que tuvo en el colegio. ¿Ya? Entonces, acá vemos al tiro un beta de regresión mucho, mucho mayor. De hecho, casi 0,5. Entonces, ¿cómo interpreto este beta de regresión? Quiere decir que por cada unidad que aumentan el promedio de notas en el colegio, el promedio de notas en la universidad va a aumentar en 0,48, es decir, casi medio punto. Ya por cada punto adicional que yo obtuve en el colegio, se espera que mi promedio en mi universidad vaya mejorando en casi 0,5, ¿ya? Lo cual es harto, harto. Considerando la escala, obviamente. Ya habíamos visto que las escalas de nota iban de 1 a 4, ¿ya? Entonces, es harto el efecto que tiene la variable notas de colegio en tanto predictor sobre la variable notas en la universidad, ¿ya? ¿Y qué otra cosa puedo ver en este modelo 2? Es que el R mejoró considerablemente, ya alcanzó un 0,17, ya que quiere decir un 17% de la varianza explicada de la variable I, que en este caso son las notas de la universidad. Entonces, el R cuadrado mejora bastante con respecto al caso anterior y ya podemos ir viendo cómo ese análisis, digamos, iterativo de correlaciones nos dio cierta clave de una variable que era relevante en términos de predicción para la variable que yo quiero explicar. Que esa variable es la variable relevante que encontré gracias a la correlación es la nota del colegio, ¿ya? Y es relevante para explicar las notas de la universidad. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, acá ya no podemos decir mucho más. Quiero pasar más rápidamente a lo que es la regresión multivariada. En este caso, si se fijan, si uno mira esto, los betas cambian, ¿ya? Por lo general van disminuyendo. Cada vez que yo incorporo un beta nuevo, una variable nueva, el beta va disminuyendo porque existe algo llamado covariación, entonces estas variables van covariando juntas y parte de esa covariación también va explicando la variable i. Entonces, su efecto por separado va disminuyendo. Pero antes de eso, quisiera detenerme en un hecho muy relevante, que es que cuando uno hace una regresión múltiple, la interpretación del beta cambia levemente, ¿ya? Cambia, es la misma interpretación por cada unidad que aumenta X, y va a aumentar en beta, pero hay una gran salvedad, que como está todo este concepto que les decía de la covariación,
se asume que cuando uno hace una regresión simple, más que asumir, lo que se hace realmente es que se aísla el efecto de cada variable x sobre y ese es el beta que yo obtengo cuando estoy haciendo regresión múltiple, ¿ya? ¿Qué quiere decir que se aísla? Quiere decir que estoy quitando la covariación, el efecto conjunto que podrían tener, por ejemplo, estas dos variables sobre el modelo 3. Se lo resto, esa covariación se lo resto tanto al efecto aislado de ACT como al efecto aislado de HSGPA, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la salvedad que yo les decía en la interpretación del beta de regresión en el caso de la regresión múltiple? La salvedad es que es esa, que este efecto es un efecto aislado, digamos, aislado de los demás efectos. ¿Y cómo se lee esto? Lo que se dice usualmente es la misma interpretación que antes, pero agregándole un controlando por, ¿ya? Entonces, yo digo, controlando por HSGPA, por las notas del colegio, el efecto aislado de ACT, el puntaje en la prueba de admisión, sobre ColGPA, las notas en la universidad, es 0,01, ¿ya? Otra manera de decirlo es ceteris paribus, que significa todo lo demás constante, ya que todas las otras variables que yo no estoy observando, en este caso solo estoy observando esta, todas las que no estoy observando, se mantienen constantes al momento de analizar e interpretar este beta de regresión. Entonces, otra manera de decirlo es ceteris paribus, el efecto de ACT sobre ColGPA es 0,01. O la manera clásica es ceteris paribus, por cada unidad que aumenta el puntaje de admisión, el promedio de notas de la universidad va a estar aumentando en 0,01, ¿ya? Ese es el efecto aislado. En el caso de las notas del colegio, es lo mismo, pero ahora yo solo miro e interpreto este beta de regresión y me olvido de todo lo demás. ¿Por qué? Porque este es un efecto aislado, ¿ya? Es el efecto que tendría las notas del colegio sobre las notas de la universidad, asumiendo que suprimí o resté la covariación que tiene en conjunto a otras variables, ¿ya? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Yo puedo decir ceteris paribus, por cada unidad que aumentan las notas del colegio, las notas de la universidad van a aumentar en 0,45. Otra manera de decirlo es controlando por ACT el efecto de HGPA sobre ColGPA es 0,45 puntos, ¿ya? O también puedo decir, controlando por ACT, por cada unidad que aumenta HCGPA, ColGPA va a aumentar en 0,45 puntos, ¿ya? Eso son las interpretaciones que se pueden dar cuando tengo una regresión múltiple, las interpretaciones de los betas. Entonces, para resumir, la diferencia entre una regresión múltiple y una regresión simple es básicamente que la regresión múltiple tiene más de un predictor, ¿ya? Y que esa interpretación va a cambiar, porque ahora ya no es un simple efecto, como en el caso del modelo 1 y el modelo 2, un efecto en solitario, digamos, sino que ahora es un efecto aislado de la covariación que tiene con otras variables, ¿ya? El efecto cuando todo lo demás se mantiene constante, ¿ya? Ese es el efecto, vale decir, el beta, esa es su interpretación en el caso de la regresión simple. Es un beta aislado de la covariación con otras variables que incorporo en mi modelo y eso. Y lo que le iba a decir es que es un beta en el cual estoy controlando por las demás variables.
esa otra manera de decirlo. Estoy controlando por las otras variables. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué implica que esté controlando por las otras variables? ¿Qué quiere decir que todas las otras variables se mantengan constantes? Implica que esas variables de control no van a variar al momento en que yo miro e interpreto un beta determinado, ¿ya? Si yo miro e interpreto este 0,45, quiere decir que todo lo demás se va a mantener constante, que todo lo demás no va a variar, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, si yo miro un beta regresión en específico, ese será el efecto aislado que tiene esa variable en particular sobre la variable que yo quiero predecir, sin interferencia de otras variables que voy incorporando en mi modelo, ¿ya? Entonces, eso que decir respecto a la regresión múltiple. Ya hemos dicho bastante, pero todavía nos queda una cosa que es súper, súper importante. Ya, si se fijan aquí en esta tablita de output, además de la bondad de ajuste original que nosotros conocemos, que es el R cuadrado, también se incorpora este nuevo concepto que es el R cuadrado ajustado, ¿ya? Y se va reportando al lado del R normal. Y va teniendo ciertos valores que no son los mismos que el R cuadrado. Así que es importante mencionar cuál es la diferencia entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. ¿Ya? Entonces, previo a eso, es importante recordar cuál es la importancia de ir observando el R cuadrado a medida que voy incorporando más variables. Entonces, tenemos que, por ejemplo, si solo miramos el R cuadrado, podemos concluir que el modelo 2 ajusta mejor que el modelo 1, ¿ya? Porque tengo una variable mucho más relevante, con mucho más efecto y mucho más significativa. Entonces, R cuadrado en el modelo 2 muestra que el modelo ajusta mucho mejor. Estoy explicando mucha más varianza, ¿ya? ¿Y qué pasa si miramos el R cuadrado del modelo 3? También hay una leve mejoría, ¿ya? Pero no es tanta en comparación como la que ocurre del modelo 1 al modelo 2, porque la variable que incorporé es ACT, ¿ya? Y ya sabíamos que tiene un efecto bajo. Entonces, ¿qué pasa si miramos el R cuadrado ajustado? Ya miramos en el primer caso, me da 0,036 en el primer caso, digo. En el segundo caso me da 0,16 y en el último caso me da 0,64. Perdón, 0,164. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se revierte un poco la tendencia. Acá, cada vez que incorporaba una variable, o sea, cada vez que incorporaba más y mejores variables, iba aumentando el R cuadrado, ¿ya? Pero en este caso, aumenta cuando incorporo una variable relevante, que es HSGPA, pero disminuye en este caso, en el modelo 3. Se revierte la tendencia de que el modelo 3 era el mejor si yo miraba solo el R cuadrado. En este caso, si yo me guío por el R cuadrado ajustado, el mejor modelo, el que mejor ajusta, el que explica mejor la varianza, es el modelo 2. Entonces, ¿por qué van pasando estas cosas? Ya. Esto pasa porque el R cuadrado mide cosas levemente distintas al R cuadrado ajustado. Entonces, el R cuadrado va mejorando siempre que yo incorporo variables nuevas. En ese sentido, no penaliza por cada vez que incorporo una variable. A pesar de que esa variable sea con un efecto súper pequeño, como en el caso de ACT, aún así igual va mejorando el R cuadrado. Entonces, la lógica más o menos del R cuadrado es que a medida que voy metiendo variables, el R cuadrado va mejorando, aunque sean cambios muy pequeños, ¿ya? Tampoco va a cambiar radicalmente si yo incorporo una variable poco relevante. Los grandes cambios en R cuadrado ocurren cuando se incorpora una variable bien relevante. Entonces, pero la lógica es esa. R cuadrado no penaliza por cada variable nueva que incorporo, entonces cada vez que incorporo una variable nueva va aumentando, aunque sean cambios muy, muy marginales, como es el caso acá, que aumenta de 17,2% a 17,6%, o sea, ni siquiera un punto porcentual.
Entonces, para subsanar ese tipo de cosas es que existe el R cuadrado ajustado, que es una medida más precisa en el contexto de regresión múltiple. Entonces, ¿qué es el R cuadrado ajustado? Ya sabíamos que el R cuadrado normal era la varianza explicada, ¿ya? La varianza explicada por, en este caso, una variable, en este caso la otra, y en este último caso por ese conjunto de variables en un agregado, ¿ya? Pero en el caso del R cuadrado ajustado, lo que estamos analizando, lo que estamos midiendo es el conjunto, en conjunto, la intensidad que tienen estas variables independientes para explicar la variable dependiente. Es decir, no es una mera agregación de los ajustes de cada modelo que teníamos una pura variable, de cada modelo de regresión simple. Entonces, se entiende que, por ejemplo, acá el R cuadrado era en el modelo 3, era más o menos una agregación de los R cuadrados por separado de cada modelo de regresión simple, ¿ya? Pero en el caso del R cuadrado ajustado, nos dice que ese porcentaje de variación de la variable dependiente es explicado colectivamente por todas las variables independientes que yo estoy incorporando en el modelo, ¿ya? En su conjunto, no cada una por separado y luego se agrega, ¿ya? Esa es la diferencia. Y en ese sentido, R cuadrado sí va penalizando cada vez que yo incorporo más variables. Y penaliza aún más cuando las variables que yo incorporo son poco relevantes. Es decir, tienen efectos bajos y tienen poca significancia estadística. Entonces, aquí, si volvemos a nuestro modelito, vemos que cuando vemos la regresión múltiple, tenemos una variable que es muy, muy relevante, que a pesar de la incorporación de la variable ACT, aún sigue teniendo un efecto, un beta grande, pero en cambio tenemos acá una variable muy, muy insignificante que tiene un efecto bajo y que además no tiene significancia estadística. Entonces, es esperable que pueda pasar algo así como que el R cuadrado va a ir disminuyendo porque incorporé una variable, como les decía, poco relevante, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo concluir yo de eso? Que el haber incorporado la variable ACT en el modelo de regresión múltiple, que ACT era el puntaje de admisión, no es un aporte significativo, ¿ya? Haber incorporado esta variable no aporta significativamente al ajuste del modelo, ¿ya? No va a explicar más varianza y su efecto es casi ínfimo, ¿ya? Ya vimos que no explicaba más varianza, que de hecho hacía que disminuyera el R cuadrado ajustado. Entonces, eso es lo que yo podría decir en general de todo lo que yo veo en esta tabla, ¿ya? Solo para recordar, teníamos el modelo 1, que era una regresión simple, teníamos el modelo 2, que era otra regresión simple, pero con otra variable, y teníamos el modelo 3, que era la regresión múltiple, ¿ya? Y que la diferencia era que la interpretación del beta cambiaba por una serie de supuestos estadísticos, yo le explicaba por ahí la covariación, y que también otra cosa que era relevante analizar aquí era ver cómo iba cambiando tanto el R cuadrado como el R cuadrado ajustado, ¿ya? Eso lo van a ver cuando les toque hacer sus trabajos. La tabla del output reporta tanto el R cuadrado como el R cuadrado ajustado, y ahí van a ir viendo si es significativo realmente ir incorporando ciertas variables que, como decía hace un rato, uno las va iterando, ¿ya? Esta idea de ir como eh, tratando de recopilar cuál es la variable que tiene efecto, de repente me tinca una variable en una tinca nomás y yo la incorporo a mi modelo, pero veo que esa tincada en verdad era una variable irrelevante, era una variable que no tenía ningún aporte significativo, entonces la elimino y así. Entonces, para eso va sirviendo el R cuadrado ajustado, básicamente para no ir incorporando variable a mi modelo de manera irracional, ¿ya? Entonces,
Eso sería la práctica de hoy. Como ven, donde tengo el código, ya llegamos al final, al último comando, y si es que descargan este código, van a ver que hay al final hay un link en el cual gentilmente uno de los ayudantes, Andrea Laferte, facilitó una presentación donde se busca ahondar en estas interpretaciones, nos pone mucho más gráficos, es mucho más esquemático, así que si es que están con problemas con interpretar esto o no lo logran entender bien, les recomiendo que vean esa práctica, perdón, ese enlace que es una presentación, ¿ya? Entonces, ya llegando al final de nuestra práctica, voy a hacer un pequeño resumen y al final les voy a mandar un recordatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vivimos en esta práctica? En esta práctica introdujimos el concepto de regresión múltiple, ¿ya? Que se utiliza al agregar más de un predictor, digo, al modelo de regresión, ¿ya? Si tenemos más de un predictor, ya estamos en el mundo de la regresión múltiple. Quiero dejarles 3 grandes implicancias que acontecen cuando uno pasa a este mundo de la regresión múltiple, ¿ya? Que la primera es que cuando hay más de una variable, la interpretación del beta cambia levemente, ¿ya? Ahora hay que decir, antes de la interpretación clásica del beta, hay que decir controlando por las demás variables que no estoy observando en ese momento. O simplemente ceteris paribus, que significa todo lo demás constante, ¿ya? Porque uno podría decir, si tiene como 10 variables y está mirando una, si uno quiere decir controlando por, tendría que nombrar las otras 9 variables. Controlando por esas 9 variables, este es el efecto asociado a la variable que estoy observando, ¿ya? Entonces, para simplificarles la vida, si tienen muchas variables, lo mejor es decir ceteris paribus o todo lo demás constante, este es el beta, ¿ya? Una segunda implicancia es que, como vimos, el R cuadrado normal va mejorando a medida que incorporamos más variables, ¿ya? Es decir, mejora el ajuste del modelo y mejora, obviamente, la varianza explicada, que a eso nos referimos con ajuste del modelo. Pero como tercer punto, no obstante lo anterior, cuando tengo más de un predictor, es oportuno y es recomendable y es casi obligación observar el R cuadrado ajustado, ya que da cuenta de la varianza de I, de la variable que estoy buscando predecir, da cuenta de esa varianza dada la intensidad explicativa conjunta de los predictores, de todos los X, no como simple sumatoria de sus bondades de ajuste por separada, sino en su conjunto, ¿ya? Esa es la idea de R cuadrado ajustado. Y lo otro que les decía era que R cuadrado por lo general va penalizando en cuanto a varianza explicada, en cuanto a porcentaje, por cada variable nueva que yo voy incorporando. Sobre todo si una variable que tiene poco efecto y no tiene significancia estadística. Vale decir, una variable irrelevante que no tiene aporte significativo para predecir lo que yo quiero predecir, ¿ya? Esos 3 puntos les quería dejar. Y para finalizar, ahora sí, quería recordarles que respondan los reportes de progreso y que estaremos respondiendo consulta por todos los canales de comunicación habilitados, ya sea las agrupaciones, los foros, por mail, por Discus, e incluso nos pueden hablar por WhatsApp, si es que tienen nuestros números. Así que el compromiso del equipo es a seguir apoyándoles. Les recomiendo de verdad que le saquen el jugo a sus ayudantes lo que queda, porque el trabajo en equipo a veces se complica, entonces los ayudantes igual tienen harta experiencia en eso. Así que eso les podría contar, que estén muy bien, me despido.